Esta es la historia de uno de los personajes femeninos más importantes de la historia de Corea. Una historia bastante desconocida en Occidente, pero que ha sido objeto de varias películas de ficción, así como también de varias novelas gráficas. Se trata de la historia de Nonghae. Nonghae nació en el condado de Jiangsu, en la actual provincia de Jeolla, en la más extrema pobreza. Creció sin padre y desde que nació estuvo destinada a un matrimonio concertado y a trabajar como una kisen. Las kisen eran mujeres de compañía, parecidas a las geishas japonesas, que estaban entrenadas para cantar, bailar y entretener, muchas veces a nivel sexual, a todos sus huéspedes. Sin embargo, Nonghae fue arrestada con su madre por ejercer la prostitución y fue delegada a Choi Kyung-hee, un funcionario judicial que se convertiría en el amor de su vida. En 1592, Corea fue invadida por las fuerzas del shogun japonés de Toyotomi Hideyoshi, lo cual dio lugar a lo que se conoce como la Guerra Imjin, una guerra que duró 7 años entre la dinastía Joseon y el shogun japonés. Las fuerzas japonesas eran lideradas por el general Keyamura Rokusuke y las fuerzas coreanas estaban lideradas por Choi Kyung-hee, el amado de Nonghae. Cuando las tropas de Keyamura llegaron al sitio de Hanyang, Choi dirigió un pequeño grupo de 3.000 guerrilleros coreanos a la fortaleza de Jinju, decididos a repeler a los 93.000 soldados de Keyamura. Después de 9 días de combates, los soldados japoneses mataron a todos los guerrilleros coreanos y Choi falleció en combate. Seguidamente, se celebró una fiesta de victoria en el pabellón Choksong-nu, en el que Nonghae y otras kisen de Jinju fueron invitadas. Nonghae eligió entretener al general Keyamura, y en mitad de la fiesta, entre alcohol y la música, Nonghae se llevó a Keyamura a una roca que sobresalía en un acantilado. Lo rodeó con los brazos y se arrojó por el acantilado con el general, vengando de esta manera a su amado, sus hermanos y sus hermanas. Este relato es muy conocido por el pueblo coreano y en varios festivales se honra el sacrificio de nuestra protagonista. Uno de ellos es el Festival de Nonghae, en mayo, en la fortaleza de Jinju, en el que se lleva una recreación del sacrificio que hizo. Además, se han realizado varias películas referentes a la historia de Nonghae, como por ejemplo Nonghae, de 1956, o Keurimja, de 2007. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo con todo el mundo y comenta qué te ha parecido. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!